Muy bien, aquí estoy, aquí estoy. Qué bendición, como cada tarde, fría, muy fría la jornada en esta parte de la provincia de Córdoba. ¿Quién te habla? Claro, el fuego, el calor lo pone la palabra del Señor. Te saludo desde aquí, el ROE, Pastor Raúl Cajas, desde Tanti. Tanti es la localidad, preciosa provincia de Córdoba. Te saludo, estoy corrigiendo que todo esté seguro, en óptimas condiciones. Sí, está todo bien. Estamos aprendiendo, gracias al Señor. Así que te doy la bienvenida desde esta preciosa localidad de Tanti. Muchísimas gracias por cada saludo. Pastora Oliva, Pastora Perla Oliva, la quiero saludar. Pastor Juan Benavides, también para la pastora Marina, que anoche, bueno, estuvimos compartiendo un tiempo con hermanos, así que un abrazo grande desde aquí. El pastor, el ROE Raúl Cajas, para saludar y bendecir sus vidas. Muchísimas gracias a todos los hermanos que se conectan a través de las distintas redes sociales, los saludos que envían. Muchísimas gracias a todos. Ahí estoy saludándolos, dándole la bienvenida desde esta preciosa localidad, Tanti, fría. Tengo 8 grados la temperatura a esta hora en esta parte de la provincia, esta provincia, querida provincia de Córdoba. Números, venimos desarrollando un estudio sistemático. A ver, me está faltando algo. Estoy mirando la pantalla, estoy corrigiendo, está todo bien, ahora sí. Veníamos, decía, compartiendo, haciendo un estudio sistemático, un estudio panorámico de lo que es el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. En el desierto estamos viendo, estamos haciendo un seguimiento, ese pueblo de Israel, el pueblo hebreo establecido en el desierto, recibiendo órdenes, recibiendo ordenanzas, instrucciones. La queja, sí, también está, la murmuración del pueblo, el castigo, cada reacción, cada acción que el pueblo realizaba, el pueblo hebreo en el desierto, recién están comenzando. Son los primeros pasos en el desierto y ya hay críticas, ya hay Miriam, María, la hermana de Moisés, ya apareció una lepra, tuvo que ser sacada del campamento. ¿Por qué cosa? Por la murmuración. La murmuración es mala, la crítica, la contienda. El Señor quiere un pueblo establecido, unidos, hablando todos una misma cosa, direccionados hacia un mismo sentir, a un mismo parecer. El Señor nos da la instrucción. Él va delante de nosotros. Él nos marca el camino, nos marca los límites, para que no te salgas ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que vayas en el camino que el Señor ha establecido para su pueblo. Y vamos a ver, claro, a lo largo del tiempo de cada estudio que venimos realizando, que el pueblo muchas veces dice, no, las cosas las hago como yo quiero. Y es como hasta el día de hoy, personas que dicen, a mí no me interesa, a mí no me importa. Si yo no trabajo, no como. Si yo no hago, nadie hace por mí. Yo soy mi propio Dios. De una manera o de otra, eso es lo que están queriendo decir. Y se independiza la persona. Esa sería la palabra, independizarse de Dios, de Elohim, cuando realmente el Señor quiere que nuestra permanencia, nuestra vida esté consolidada en su palabra, consolidada en el plan, en el propósito con el cual el Señor nos ha llamado a vivir una vida con un propósito neta y puramente espiritual. Cuando somos obedientes, hay bendición. Cuando somos obedientes, los cielos se abren, hay bendición, hay lluvia temprana y tardía, la tierra comienza a ser fructífera, la vida comienza a ser diferente. ¿Tenés problemas? Claro que sí, hay muchísimos. Cada día, dijo el Mesías Yeshua, cada día cuando hablaba en Mateo capítulo 6 acerca del afán y de la ansiedad, decía cada día tiene su propio mal. Cada día va a tener su problema. No te promete en ningún momento, yo no lo encuentro.
en la Escritura que vas a parar de sufrir, que no vas a tener ningún sufrimiento, que no te vas a enfermar, que no vas a tener problemas en el matrimonio, con tus hijos, en lo económico, en lo financiero. Ahora, lo más importante de todos es saber que Él nos ha tomado de la mano. Él está en nuestras vidas. Él prometió, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre, siempre te voy a sostener con mi diestra de justicia, mi diestra de verdad. Le voy a dar la bienvenida. Ya comienzan a conectarse mis queridos hermanos. Walter Bosch, como siempre, fiel oyente y seguidor a cada una de nuestras transmisiones. Buenas tardes, aquí Walter Bosch, atento a escuchar la palabra del Señor. Está Cuapé, como siempre. Muchísimas gracias, mi querido hermano Walter Bosch, ahí está en Facebook y también está en YouTube, está siguiendo, así que muchísimas gracias. Más personas, ayer compartía con otros hermanos de otras congregaciones y me decían, lo escuchamos, pastor, lo vemos, pastor, hay que estar todos los días. Y bueno, ¿qué querés? Por ahí personas dicen, son fanáticos. No, al contrario, el fanático muere, mata. El fanático puede llegar, escuche, el fanático puede llegar por ese fanatismo, movido por ese fanatismo, a matar a otras personas. En cambio nosotros no, nosotros morimos cada día. Así se pudiera entender, morimos a las cosas naturales para que lo sobrenatural, para que lo espiritual se consolide, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo como lo conocemos, se haga más fuerte, crezca en nosotros. Esto es lo que realmente amamos. Mi mamá, desde la provincia de San Juan, también se ha conectado. Me dice bendiciones, amados pastores, cariños. Muchísimas gracias a cada uno de mis hermanos que nos sigue a través de distintas plataformas, de Facebook o de YouTube, que nos da me gusta, compartí, ponele me gusta, sea algún comentario. ¿Para qué? Para que más personas a través de los distintos motores de Facebook o de YouTube se pueda promocionar la página y más personas puedan también oír un mensaje. Qué lindo. Eso sería, la Biblia dice que una persona es sabia cuando gana almas. Eso es lo que realmente nos mueve. No es por ninguna ambición, por lo financiero, por lo económico. No, el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Él provee de acuerdo a cada necesidad. Pero que sí las personas puedan oír la palabra del Señor es lo mejor que nos puede suceder. Números. Estamos en el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Hemos visto distintos puntos en que el pueblo, falencias del pueblo, el Señor no falla, el Señor permanece siempre fiel. Él está atento, sus oídos a nuestro clamor, atento para intervenir en el momento de necesidad, en el momento de escasez, en el momento que lo que clamamos, que lo buscamos. Bueno, ahí está el Señor. Números capítulo 15, vamos a hablar leyes sobre los sacrificios. Seguimos. Fíjese que es importante, es muy importante los sacrificios. Sacrificios se entiende en una óptica con los anteojos hebreos cuando vemos un sacrificio, corbán, ofrenda al Señor. Es algo, un estado de elevación. Claro, a través del tiempo se ha malinterpretado el concepto de ofrenda, de diezmo, de primicias, de presentarse al Señor con esas cosas, ya sabemos, por las distintas conductas de los hombres, pero bíblicamente es bueno, es un sentido, una ofrenda provoca una elevación, sería una ascensión, es otra palabra, porque claro, sin ofrendas, claro, nadie se podía presentar. Estamos viendo números como en la Torá, como nos cuentan en los 5 primeros libros de la ley de Moisés, conocidos así también, nos hablan de sacrificios, animales inocentes que van a entregar su sangre para hacer expiación. Porque claro, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados.
se tiene que sacrificar una víctima, un animal inocente que tiene que pagar el precio por el pecado de los hombres. Todos esos acontecimientos que estamos compartiendo, la Biblia le llama sombras proféticas, acontecimientos que luego se van a ir consolidando y se van a hacer una realidad. Por ejemplo, los corderos que eran sacrificados es el Mesías, Yeshua, como lo conocemos, Jesucristo. Bueno, Yeshua es el nombre hebreo. Él es el Cordero de Dios, de Elohim, que quitó el pecado una vez y para siempre. Él lo hizo por nosotros. Entonces, todo lo que vemos son sombras proféticas de los acontecimientos que han sucedido y que están sucediendo hasta que se consuma todo. Los cielos y la tierra, dijo el Mesías, pasarán, mas mi palabra no pasará. Sacrificios, habían sacrificios, los vamos a repasar rápidamente, cinco tipos de sacrificios, de elevación, holocausto. Vamos a encontrar ahora en el capítulo 15 de Números, holocausto, que es una ofrenda. El nombre hebreo es olá, ofrenda olá, holocausto. En su totalidad se consumía en el fuego, en el altar de sacrificio, se consumía toda esa víctima, todo ese animal que era entregado justamente como una ofrenda de elevación, una ofrenda que te lleva, es la mejor, considero la mejor de las ofrendas de acercamiento al Señor. Teníamos ofrendas también de cereal. ¿Se acuerda cuando la persona era de escasos recursos? No tenía para un toro, para un buey, para un cordero. Bueno, podía presentar trigos, elementos, claro, como la cebada, el trigo se podía presentar. Lo tengo a Carlos Gorosito que se está presentando, me está diciendo aquí estoy. Buenas tardes, bendiciones, me dice Carlos Gorosito de Estancia Vieja. Pastores, saludo para todos mis hermanos, una tarde, claro, muy fría. Hoy no salí de adentro, dice, juntito a mi salamandra. ¡Qué hermosa salamandra! Me imagino al rojo vivo, calentito ahí adentro, mi hermano Carlos Gorosito, cerquita ahí a la salamandra y escuchando la palabra de Dios. Bendiciones, mi hermano Carlos Gorosito, para Silvia, también un abrazo para Leo, Enrique, para Cintia, para toda la familia establecidos ahí. Estancia Vieja, muy cerquita, la Villa Carlos Paz. Bueno, holocausto, ofrenda de cereales, ofrenda de paz, Shelamín es el nombre, ofrendas de paz. Cuando una persona estaba agradecida porque recibió del Señor algo, el Señor lo sorprendió, la vida o una actitud de gratitud. Bueno, ofrenda de paz, Shelamín, ofrenda de paz. Y se compartía con los sacerdotes y también se compartía con los amigos, con las familias. ¿Dónde, pastor? En el santuario. Tenían que comparecer y tenían que acercarse hasta el santuario para ofrecer un sacrificio en el altar del holocausto, en el tabernáculo, la tienda de las citas, y lo que se iba a compartir con los sacerdotes, con las familias, ahí una ofrenda de paz. También habían dos ofrendas más que nos restan, una por el pecado de ignorancia, el pecado hatat, un sacrificio, una ofrenda por el pecado de ignorancia. Acordate, 5, holocausto de cereales, de paz, ofrenda de paz, por el pecado hatat y por el pecado asham. Asham es por culpa, por la culpa. Cuando la persona, claro, podía pecar de una forma por ignorancia, porque no sabía, porque no conocía, porque nadie le había dicho. Pero, claro, tenía que pagar lo mismo, un sacrificio, una víctima inocente. Y cuando la persona sabía, dice, ay, el sentido de culpa se hacía presente, entonces tenía que pagar justamente una
ofrenda por el pecado de culpa, se llama. Las leyes sobre el pecado de pecados no intencionales. Y un hombre, vamos a ver en este capítulo 15, cómo van a ejecutar, lapidar, apedrear a un hombre hasta que muera. ¿Por qué, pastor? Porque violó el día de reposo, el día de Shabbat. Y también vamos a hablar de franjas en los vestidos, los tzitzot, que son estas cintas, mire, estas tiras. Vamos a hablar, acá tengo, esto va en los cintos, va en el cinto, los cuatro tzitzot, se llaman flecos, y vio que hay uno azul. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Aquí tengo el manto de oración, lo tengo aquí, el manto de oración, con este nuestro manto, es mi manto de oración. ¿Y qué tiene? También tiene flecos y en las 4 puntas tiene estos flecos. Ya vamos a hablar también de eso. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a la palabra, vamos. Está frío el lugar ¿eh? Así que vamos rápidamente a entrar en calor con la palabra del Señor. Ahí lo tenemos, entonces vamos, Biblia acá, ahí está la Biblia, vamos a... leyes, dice acá, ahí lo tenemos. Leyes sobre sacrificios. El Señor Adonai, estoy en Números, el libro de Números, capítulo 15. El Señor Adonai le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, siempre notamos este factor, el Señor Adonai que le ordena ¿a quién? A Moisés. Le ordena a Moisés que él le dijera a los israelitas, después de que hayan, escuche, después que hayan entrado a la tierra que les doy para que habiten, tal vez alguno quiera ofrecerle al Señor una vaca o una oveja, ya sea como ofrenda presentada por fuego, como leíamos recién, holocausto sería en su totalidad consumida por el fuego, o dice claro, por fuego como holocausto o como sacrificio para cumplir un voto, un juramento que hizo alguna persona y bueno, fue bendecida, recibió de parte del Señor lo que estaba pidiendo, etcétera. El Señor se manifestó en su casa, en el matrimonio, en la familia, en los negocios, etcétera. La persona está agradecida y quiere entregar un sacrificio para cumplir un voto, un juramento, o como ofrenda voluntaria, porque sí, de un momento a otro dijo, yo voy al templo, al santuario, a la tienda de la cita, al tabernáculo de reunión, y dice, y entregaba, bueno, en forma voluntaria, o otra condición más, otra característica de las ofrendas, para celebrar, escuche, esto es algo también muy importante, o para celebrar una fiesta. ¿Se acuerdan las fiestas de Levítico capítulo 23? No se me olvide, nunca. Levítico capítulo 23 habla de 4 fiestas de primavera. Primeramente habla del Shabbat, el día de reposo, que está en los mandamientos, no te olvides, el 4º mandamiento en Éxodo capítulo 20. Me preguntaban ayer, ¿dónde está eso? Éxodo capítulo 20, los mandamientos. Y también se repiten en Deuteronomio, en el capítulo 5, creo desde el 1 hasta el 21, del libro de Barín, Deuteronomio. Ahí están los mandamientos, el día de reposo. Pero dice, para celebrar una fiesta solemne. Claro, una de las fiestas que establece Levítico capítulo 23. Dije que comenzaba con el Shabbat. Así dice Levítico capítulo 23. Fiestas del Señor Adonai, que Él nos invita. No es un hombre, no es un pastor, no es un cura, es el Señor mismo, que Él nos invita según, como lo dice Levítico capítulo 23, para celebrar una fiesta solemne, para que esa ofrenda sea un aroma grato. Otra versión dice olor grato al Señor. El que presente
su ofrenda, escuche, deberá añadirle como ofrenda de cereal 2 kilos. 2 kilos de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite. 2 kilos de harina, lo mejor. Acordate que las ofrendas tienen que reunir una característica. El sacrificio no era cualquier cosa, era lo mejor. Dale al Señor lo mejor y vas a recibir seguramente del Señor lo mejor. Que el que honra, recibe honra. A cada cordero que se le ofrezca al Señor como holocausto o sacrificio, se le añadirá, escuche, como libación 1 litro de vino. Claro, eso se derramaba sobre la víctima, sobre el holocausto, la ofrenda que había sido entregada como sacrificio, se derramaba el vino. La libación se podía hacer con vino, se derramaba sobre la ofrenda en el altar del holocausto. Podía ser, dije, de vino, podía ser de agua, podía ser de leche, y la sangre también, por supuesto. María, te doy la bienvenida, muchas gracias por conectarte, ahí está, desde la provincia de San Juan. Buenas noches, pastores, me dice, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Está con Valentina. Valentina, un abrazo grande, la voy a saludar a Valentina. Esta mañana estuve mirando en el supermercado algo que le gusta a Valentina, así que es un turrones, estaba mirando esta mañana y me acordaba de Valentina. Un abrazo grande para todos mis hermanos. También está escuchando, me dice Carlos Gorosito, me dice, también está escuchando la palabra de Dios. Está de visita Brenda, te saludamos, nieta de Silvia. Es una nieta de Silvia. Brenda, te saludamos en este día tan frío, y sigue descendiendo la temperatura. 8 grados, dije, en esta parte de la provincia de Córdoba, pero el fuego lo pone la palabra del Señor. Entonces te enviamos, Brenda, desde aquí, un caluroso abrazo y que el Señor te bendiga y te prospere en todos tus caminos, los caminos del Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Si se trata de un carnero, se prepara una ofrenda de cereal de 4 kilos de flor de harina mezclada con 1,5 litros de aceite. ¿El aceite de qué era? ¿De girasol? No, el aceite era de oliva extra virgen, lo mejor para el Señor. Como libación, para derramar arriba sobre el holocausto, la ofrenda, en el altar del holocausto, ofrecerás también 1,5 litros de vino. Así será una ofrenda de aroma grato al Señor, una ofrenda de olor grato. Si ofreces un novillo como holocausto o sacrificio a fin de cumplir un voto, un compromiso. Vio, Brenda, que hay gente que hace compromisos, que hace votos, que hace juramento al Señor. No sé si lo has hecho alguna vez. La Biblia dice que cuando hagamos voto, cuando hagamos algún compromiso, cuando hagamos algún juramento al Señor, escuchá, no tardes en cumplirlo, porque el Señor no se complace de los insensatos. Insensato, literalmente la palabra, es una cabeza hueca, o sea que no, insensato, que no tiene seso, no piensa, no razona. Entonces, por cumplir un voto o hacer un sacrificio de comunión, una ofrenda de paz para el Señor, junto con el novillo, presentarás como ofrenda de cereal 6 kilos de flor de harina mezclada con 2 litros de aceite, el mejor. Presentarás también como libación 2 litros de vino. Será una ofrenda presentada por fuego de aroma grato, olor grato al Señor. Cada novillo, escuche, cada novillo, carnero, cordero o cabrito deberá prepararse de la manera indicada. Cuando te dice de la manera indicada, quiere decir
de la manera indicada. No le agregues más nada. O sea, los sacerdotes lo sabían. Ahora eso ya no está, es sombra profética. El Mesías, Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, Yeshua HaMashiach, Él lo hizo por nosotros una vez y para siempre. Pero para que te vayas dando una idea, ya no hay templo, no hay sacerdotes, el ministerio levítico, todo eso caducó. Hay un sumo sacerdote. Según Hebreos, dice que es Cristo, el Mesías Yeshua. Nos da, según el orden de Melquisedec, Jesucristo está a la diestra del Padre. Él intercede por nosotros. Pero todos esos acontecimientos, decía al principio, que vemos en la Escritura, son sombras proféticas de lo que iba a suceder después. Pero para que nosotros nos diéramos cuenta, claro, ahora no existe, no hay nada de eso, pero 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice que no debemos ignorar. No ignoréis que vosotros sois el templo de Dios, de Elohim, y que el mismo Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, mora en nosotros. A modo personal, en mi persona como individuo, está la presencia del Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y ¿sabés qué? Cuando nos reunimos, los hermanos ahí estaban tomando café todavía, los hermanos de la congregación aquí en Tanti, una enseñanza, estábamos estudiando, escudriñando la Escritura, y cuando nos unimos, claro, hace frío, pero nos unimos uno con otro y se forma un edificio. Pedro lo enseña, Kefas enseña esto, que somos un edificio espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, nuestro templo, claro, tiene que estar cuidado. No puede estar el templo, que somos el templo, nosotros somos el templo. No puede estar contaminado. No, ninguna cosa. Nosotros vemos las ordenanzas, las estructuras, los mandamientos que no puede, claro, el leproso afuera, los enfermos afuera, aquel que infringía, ya vamos a ver, uno que infringe la ley, el día de reposo, ¿qué le pasó? Es duro. Muchos dicen, pero si Dios es amor, sí, Dios, Elohim es amor, pero es fuego también, y es fuego consumidor, y no tendrá por inocente al culpable. Así dice la Biblia. Procederás así con cada uno de ellos, sin que importe el número de animales que ofrezcas. Cada vez que un israelita presente una ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, se ceñirá, o sea, se ajustará a estas instrucciones. Algo que no es que el hombre venga y después diga, no, yo le voy a poner un poquito más de aceite, le voy a poner un poquito más de sal, le voy a poner pimienta, voy a agregar algo. No, olvídate. Tiene que ser tal cual el Señor los dice. ¿Te acordás que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sacerdotes, ministraban, trabajaban, servían en el santuario cuando se estableció, se instituyó? Bueno, ellos estaban, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, el sumo sacerdote terrenal, el primero. Bueno, ¿ellos qué hicieron? Ofrecieron un fuego extraño. Ellos ofrecieron un fuego extraño. ¿Y cuál fue el castigo, las consecuencias? La muerte. Murieron inmediatamente porque estaba establecido cómo se debía hacer cada ritual. Lo que el Señor estableció, claro, no lo podés cambiar. Apocalipsis capítulo 22, ahí vas a encontrar, sobre el final, dice que nadie puede agregar, nadie puede quitar nada de lo que está establecido, porque si no, claro, es duro el castigo. Entonces no se puede cambiar. Por más, el Señor estableció los métodos, los rudimentos, los parámetros de todas las cosas, de lo que vas a comer, de qué vas a hablar, en qué debes pensar. En esto debemos pensar, dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, de lo que comes, de todas las cosas, de la tierra, la vestimenta, cómo debe ser. Todo le importa al Señor. Entonces lo establece
y espera que nosotros, ¿qué cosa? Que hagamos ¿qué cosa? Obedezcamos. Claro, los otros pueblos no tenían leyes, no tenían instrucciones, pero el Señor a su pueblo, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, le da leyes, le da instrucciones. Si un extranjero que viva, escuche, entre ustedes desea presentar una ofrenda por fuego de aroma grato al Señor, se ceñirá, se ajustará a este protocolo, a estas medidas, estas mismas instrucciones. Es decir, otra versión dice, una misma ley tendrán los naturales que los extranjeros, porque en la comunidad, otra versión dice en la congregación, otra versión dice en la asamblea, porque en la comunidad regirá un solo estatuto, una ley, para ti, para el natural y para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto, un mandato, una ley perpetua para todos tus descendientes. Perpetua quiere decir para siempre. Para siempre, para todos, dice, tus descendientes. Entonces está hablando el Señor al pueblo hebreo de guardar. No es que caducó, no caducó nada. Ni el Mesías, Mateo 5:17, dice, no piensen, no penséis que he venido a abrogar, a cancelar la ley o los profetas. No, he venido a cumplirla, a complementar, dice otra versión, a completar, dice otras versiones. Un extranjero se tiene que regir porque hay una sola ley, porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti, y dice para el natural como para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo, para siempre, para los extranjeros y para los, claro, extranjeros. Bueno, ya voy a abrir un paréntesis, para todos tus descendientes. Tú y el extranjero son iguales. Tú y el extranjero son iguales ante el Señor. Así que la misma ley, lo vuelve a repetir tercera vez, así que la misma ley y el mismo derecho regirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. Abro el paréntesis. ¿Sabés que cuando el pueblo hebreo, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, después de 430 años establecidos en Egipto, después de las plagas, plaga número 10, ¿te acordás? La muerte de los primogénitos, en la Pascua, el Pesaj, que se celebró esa noche ahí, la última noche en Egipto. Bueno, dice la Biblia, la Torá lo relata, que no solamente salió el pueblo hebreo, sino que salieron egipcios, que vieron, es asombroso, esto es apasionante, porque se abrió la puerta, mire, ya estaba la puerta abriéndose para las naciones del mundo entero, porque ya estaba en el corazón del Abba, del Padre, que se abrieran las puertas para los extranjeros, no solamente para Israel. Sabe que hay una enseñanza en el cristianismo que se llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo dice que la iglesia reemplaza a Israel. Y sabe que no es así. No es así porque cuando la palabra, anoche lo hablaba con una pastora y le decía, aparece por primera vez en Éxodo capítulo 12, cuando se habla de la Pascua, del Pesaj, habla la congregación, dice Reina Valera. En otras versiones dice, hebreas, dice a la cajal, a la quejilá, a la congregación. Cuando se traduce a la Septuaginta, en la versión griega, aparece la palabra eclesía. Eclesía, como que se translitera al español como iglesia. Pero la iglesia ya estaba en el desierto. Es más, en hebreo dice el evangelio se le predicó a los patriarcas, al pueblo, dice a vuestros padres, cuando estaban en el desierto se les predicó el evangelio. Las buenas noticias es la Torá, son las instrucciones, porque sin instrucción, sin ley, sin estatutos, sin mandamientos, la nación, claro, no puede ser nación.
No, si no tienen leyes, no es nación. Salieron extranjeros, egipcios, salieron otros extranjeros que estaban establecidos en Egipto, pero vieron la mano poderosa del único y verdadero Dios de Israel y la historia les cambió la vida. Como hasta el día de hoy, prosélitos sería la palabra, gente que se adopta como Ruth, la moabita, que dijo, tu pueblo será mi pueblo. Le dijo a la suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, tu Elohim, será mi Dios. Adopta la nacionalidad hebrea, cumpliendo, ¿qué cosa, pastor? Las leyes, los mandamientos, sujetándose a las normas, a los preceptos, todo lo que vemos en la Escritura. Entonces, una ley para los hebreos como también para los extranjeros se tenían que regir bajo el mismo estatuto para los hebreos y los extranjeros. Ofrenda, dice, de los primeros frutos. El Señor Adonai le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas cuando entren en la tierra a donde los llevo y coman de lo que ella produce. Escuche, una vez que entren en la tierra prometida, que comiencen a cultivar, que comiencen a comer de sus frutos, ¿qué tienen que hacer? Y coman de lo que ella produce, ofrecerán una contribución al Señor de tu primera horneada. Escuche, lo primero, siempre debe estar esto en nuestro corazón. Lo primero, esto es una primicia, de las primicias, dale al Señor. De tu primera horneada presentarás como contribución una torta de flor de harina. Lo mejor, la flor de harina es la harina, diríamos 4.0, lo mejor, refinada, bien blanca, pura, sin ninguna cosa rara. Todos tus descendientes ofrecerán perpetuamente al Señor Adonai una contribución de la primera horneada de los panes. Tenían que presentar al Señor. Decía de las primicias, cuando el pueblo ha sido, yo leo comentarios, leo muchos libros de los usos y costumbres judías, hebreas, y ellos tenían muy en claro esto de apartar para el Señor. Apartaban para llevar al templo, al santuario. Era realmente una fiesta, porque son 3 veces, dice la Escritura, el mandamiento, 3 veces se tenían que presentar de una forma obligatoria. Indefectiblemente te presentarás. Y ahí está la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas Pentecostés, que celebramos no hace mucho, y también la fiesta de Sukkot o la enramada, la fiesta de los tabernáculos, también conocida así, que es más o menos septiembre-octubre, a mediados. Ahí está. Esa fiesta, se comparecían y sabe que ellos observaban y llevaban al Señor con alegría en el corazón. ¿Por qué? Acordate lo que Pablo le dice en Corintios, que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, Elohim, ama al dador alegre. Son cosas que muchas veces la gente malinterpreta y dice, es para los pastores, es para el pastor, para que... Olvídate, agradecerle al Señor, hacer las cosas, los pastores van a tener dice que nosotros vamos a rendir cuentas por la congregación y vamos a rendir cuentas, todos vamos a rendir según nuestras obras, sean buenas o malas, pero también, claro, si ha sido... En aquel día, dice el Mesías Yeshua, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre, claro, hicieron muchas cosas. Y yo les diré, dice el Señor, no os conozco, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores de maldad, en la versión hebrea o griega es anomía, que es sin ley. Desconocedores, dice la versión hebrea, desconocedores de la Torá, desconocedores de los mandamientos. Porque si decimos y conocemos
y no lo hacemos, claro, eso no es contado por pecado, y cada uno va a rendir cuenta por eso. Entonces, dale al Señor y vas a ver que el Señor te va a sorprender. Voy, a ver, estoy acá, voy otra vez a la palabra. Estoy en el libro de Números, capítulo 15, versículo 22. Leyes, no, estoy acá, perdón, esto ya lo leí. A ver, acá. Ofrenda de los pecados inadvertidos. Podría ocurrir, dice, que ustedes, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, 1999, podría ocurrir que ustedes pecaran inadvertidamente. Esto es pecado por ignorancia. La persona no sabe y bueno, va pecando porque no sabe, claro, es por ignorancia, inadvertidamente. ¿Qué pasará en ese momento, en ese lugar? Podría ocurrir que ustedes pecaren inadvertidamente y que no cumplieran con todos los mandamientos que el Señor entregó a Moisés, por desconocimiento, por ignorancia. Es decir, con todos los mandamientos que el Señor les dio a ustedes por medio de Moisés, desde el día en que los promulgó para todos sus descendientes. Si el pecado de la comunidad, congregación, quejilá, pasa inadvertido, ésta ofrecerá un novillo como holocausto. La congregación, escuche, un holocausto de aroma grato, olor grato al Señor, junto con la libación, el derramamiento, derramar el líquido es el vino, la ofrenda de cereal y un macho cabrío como sacrificio expiatorio. Expiación se relaciona a cubrir, para cubrir el pecado, tal como está prescripto, ya lo vimos. El sacerdote hará propiciación en favor de toda la comunidad israelita, toda la congregación, toda la comunidad, y serán perdonados, porque fue un pecado por ignorancia, inadvertido, y porque presentaron al Señor una ofrenda por fuego y un sacrificio expiatorio por el pecado inadvertido que cometieron. Toda la comunidad israelita será perdonada. Vio que sin derramamiento de sangre, sin ofrecer la víctima un sacrificio, una ofrenda de cereal, sin ese protocolo no había perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, dice el libro hebreo, no hay expiación, no hay perdón de pecados. Toda la comunidad israelita será perdonada junto con los extranjeros, porque todo el pueblo pecó inadvertidamente. Si es una persona personal, individual, peca inadvertidamente, deberá presentar como sacrificio expiatorio una cabra de un año. El sacerdote hará propiciación ante el Señor Adonai. Es el sacerdote, el vínculo, el nexo, la conexión. Sacerdote significa el que hace puentes, el que realiza puentes, y el sacerdote, claro, es el vínculo, es el puente que conecta la tierra con el cielo y viceversa. El sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que inadvertidamente haya pecado, por ignorancia, no sabía. El sacerdote hará la propiciación y la persona que pecó será perdonada. Una sola ley, lo vuelvo a repetir, una sola ley se aplicará para todo el que peque inadvertidamente, tanto para el israelita, para los hebreos, como para el extranjero residente, el que adoptó la residencia, el que se hizo prosélito, que tomó como Rahab también en Jericó, también fue perdonada y tuvo la actitud que tuvo Ruth. Por eso figuran en la genealogía, en Mateo capítulo 1, aparecen estas damas, Ruth y Rahab, la ramera, que dijeron, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
abrazan los pactos, abrazan la palabra, abrazan los mandamientos. Una sola ley se aplicará para todo el que peque inadvertidamente, tanto para el israelita como para el extranjero residente. Pero el que peque, escuche, deliberadamente, es decir, sabiendo y lo vuelve a hacer, la Torá te dice no lo hagas, no lo hagas, y la persona lo vuelve a hacer, sea nativo, natural, hebreo o extranjero, ofende a Adonai, ofende al Señor porque transgrede la ley, el pecado. Tal persona será eliminada. Cuando dice eliminada, otra versión dice cortada, muerta, sacada de la comunidad, desarraigada, y cargará con su culpa por haber despreciado, escuche, cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Es decir, desconoce. Una cosa es desconocimiento, una cosa es decir, yo no sabía esto, yo lo hacía porque no sabía, a mí nadie me enseñó. Pero una vez que te están enseñando, que decís, mirá, tenés que observar, cuidado. De los 10 mandamientos se desprenden 613 leyes que la vas a encontrar en la Torá, en los 5 primeros libros, los libros de Moisés, la ley de Moisés, la Torá, lo vas a encontrar 613 leyes, de los cuales 365 son negativas. Te dicen, no lo hagas, no lo hagas, no te conviene, no lo hagas. Y 248 de las 613 te dice, hacelo para que te vaya bien, hacelo porque vas a ser bendecido, cumplilo, hacelo. Después, también dentro de las 600 leyes se dividen las leyes del templo, las leyes que son para los levitas, leyes para los hombres. Y fíjate, vos vas separando todas esas que no te corresponden a vos. Leyes para las mujeres, leyes para los hombres, leyes para los jóvenes, leyes para la tierra, leyes acerca de las dietas, qué comer, qué no comer, leyes acerca de las fiestas, leyes y leyes y leyes. Cuando vos vas separando, son pocas las que te quedan para que cumplas. Ahora, si te dicen tenés que cumplirlo, la Biblia dice que lo cumplas y no lo cumplís, estás infringiendo la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que pecado, nos da la definición del pecado. Dice todo aquel, Primera de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también, así dice Reina Valera, 1960, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, porque pecado es infracción a la ley, a la Torá, a lo que estamos hablando, a los mandamientos del Señor. Bueno, acá vamos a ver el caso de un hombre que infringe la ley, después que ha recibido las instrucciones, los mandamientos en el Sinaí, que ya han escuchado, tienen noción, saben lo que son las leyes, los mandamientos. Quebrantamiento del día de reposo. Un sábado, durante un Shabbat, es la palabra hebrea Shabbat, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre fue sorprendido recogiendo leña. Es decir, andaba en el campo, hacha en mano seguramente, no sé qué, acarreando leña. Y quienes lo sorprendieron, estoy en Números, Bamidbar, capítulo 15, versículo 33, quienes lo sorprendieron, lo llevaron ante Moisés y Aarón, que son las autoridades máximas, y ante toda la comunidad, toda la congregación. Al principio solo quedó detenido, porque no estaba establecido qué se debía hacer con él, con este hombre que ya había escuchado la ley, había escuchado los mandamientos y estaba prohibido hacer trabajo, 10 Shabbat, era cese de actividades, era descanso. Johnny Cajas, te bendigo, mi hermano querido, ahí está, me está diciendo acá estoy atento a la palabra, abrazos, siervo el Altísimo, mi hermano, un abrazo grande, querido. Johnny, el Sergio Cajas, desde la provincia de San Juan, me está diciendo presente. Entonces,
el Señor le dijo a Moisés, mire, se lo tuvo ahí en el calabozo porque no se sabía qué iba a pasar con este hombre que infringió la ley, desobedeció lo que Dios, el Eterno, había ordenado. Ese hombre, esto viene la respuesta del cielo, Adonai, le dijo a Moisés, ese hombre debe morir, que toda la comunidad, escuche, son más de 2.500.000 personas, piedras en cada mano, imagínese el escenario, lo apedree fuera del campamento. Claro, no podía contaminarse el campamento con un hombre muerto. Afuera del campamento y apedrearlo la comunidad. Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta matarlo. Mucha gente dice, qué duro, qué fuerte, pero si Dios es amor, sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. Cuidado, estás infringiendo un mandamiento, estás expuesto ¿a qué? A un castigo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Entonces, las leyes, los mandamientos están puestos, amados hermanos. En ningún momento, claro, el Mesías mismo dice, seréis mis amigos si obedecéis mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Y habla constantemente de los mandamientos que no han caducado, están en vigencia, hermanos. Están en vigencia. El Shabbat que veíamos ahí que ese hombre infringió la ley, los mandamientos, y el Shabbat va a estar hasta, dice Isaías capítulo, el preferido mío es 58, pero en el 56 habla que hasta la eternidad, en el mundo venidero, en el Olam Baed, el reino venidero, el reino de Dios cuando se establezca, se va a seguir cumpliendo el día de Shabbat, como así también las fiestas del Eterno. Eso dice la palabra del Señor. Adonai le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilo de color púrpura. Estos flecos, hilo azul es púrpura, estos flecos le ayudarán a recordar, escuche, estos flecos le ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Cuidado, cuidado. Los flecos, ya te voy a mostrar en un manto hebreo qué es y para qué. Tenía que prestar atención, de recordar cada vez que los vieras, de acordarte de cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Cuidado, tendrán presentes todos mis mandamientos y los pondrán por obra, así serán mi pueblo consagrado, Kadosh, santo, consagrado, mi pueblo apartado. Yo soy el Señor. Le pone el sello, atento. Yo soy el Señor, Adonai, su Elohim, su Dios, que lo sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor, Adonai, el Dios del universo, el que creó todas las cosas. Fíjese qué impresionante. Acá tengo, recién lo mostraba, el manto de oración. El manto de oración, cuando usted habrá escuchado este es el manto de oración que tenía, claro, y mire los flecos, vio flecos, todos estos representan, acá están los flecos en las puntas, que representan, ¿qué cosa? Los mandamientos. Es el manto conocido con el nombre talit, el talit. Este es un talit gadol, quiere decir, es un talit grande, un manto. Usted se acuerda, habrá escuchado, decía recién, la mujer que sufría flujo de sangre, en ese episodio donde está la hija de Jairo que muere, 12 años, la hija de Jairo, y el otro episodio ahí juntito, la mujer que sufría flujo de sangre,
que 12 años padeciendo esta patología y pensó en sí mismo y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, porque ellos usaban este manto, el manto de oración. Este es el manto que tenían, claro, los hombres, los profetas, los hombres de Dios tenían este es el manto. Y estos son los flecos a los que hace referencia, mire, un hilo color azul. Lo azul está relacionado a lo celestial, a lo espiritual, a lo divino, a eso está relacionado. Acá está, te confeccionará, dicen los flecos, y fíjese, estos flecos, acá va el cinto, hay 4, se colocan un hilo de azul. ¿Y para qué? Todos estos flecos, mire, con el viento, o los hombres, los hebreos, cuando veían los flecos, ¿qué pasaba? Se daban cuenta, inmediatamente se tenían que enfocar en qué cosa, en los mandamientos, para que ahí leíamos, no te distraigas, que tus ojos te aparten, tu sentir, tus sentimientos, tu yo, tu ego, te aparte de los mandamientos, de los estatutos, de las ordenanzas del Señor. Esa mujer que padecía el flujo de sangre, 12 años, padecía esa enfermedad, y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, los flecos, estaba haciendo referencia a los flecos, a los mandamientos. Es decir, ella la Biblia lo dice, había gastado todo su dinero en los médicos y cada vez le iba peor. Cuando nuestra confianza, nuestros ojos están depositados en los hombres, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fidelidad en los hombres y no en el Señor, podés desanimarte, podés llegar en un momento de tu vida a desanimarte y a ver que el hombre no puede darte lo que el Señor sí puede. Lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Esta mujer pensó, si tan solo tocar el borde, si tan solo pudiera tocar, volver, la mujer estaba diciendo de una forma consciente o inconsciente, tengo que volver a los mandamientos, tengo que volver a recordar, porque la obediencia a los mandamientos es la que te va a provocar la bendición. Es eso, no es nada raro, no es que tenés que hacer grandes procesiones, arrastrarte, flagelarte el cuerpo. No, la obediencia, ¿a qué cosa? A los mandamientos, a los estatutos, que cada vez que veas los flecos, digo, los mandamientos del Señor, no tengo que apartarme. Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, no te apartes. Le dice que no te apartes de la Torá, ni a diestra ni a siniestra, ni a la izquierda ni a derecha, para que hagas prosperar tus caminos y todo te salga bien. En la Torá, en los mandamientos del Señor. Eso le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes. Realmente mucha gente en este tiempo, claro, no quiere escuchar, no quiere el conocimiento, no quiere estudiar. Y bueno, tendrán que rendir cuentas después. Pero el que oyó, claro que no le pase como a ese hombre que oyó y no le importó nada. Lo tuvo en menos a la palabra del Señor y se fue por ahí a recorrer y a buscar leña, el hacha, con un tráiler, no sé con qué, pero fue a buscar leña cuando estaba prohibido. Si el Señor te dice no lo hagas, no lo hagas. Muy bien, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias. 59 minutos han transcurrido de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Mañana, si el Eterno así lo permite, más. Claro, seguimos con más y más palabra del Señor. Muchísimas gracias. Todá Rabaj. Muchísimas gracias. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que alce su mirada. Que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Shalom, alejem.